Hoy tenemos una invitada, una compañera que ya estuvo en otro programa, se llama Marina Gabat. ¿Cómo estás, Marina? Bienvenida a nuestro programa. Gracias, Pablo. Responsable de Razón y Revolución, decí tus pergaminos que no me acuerdo porque sos docente de la UBA y qué más, Soy docente en la y UBA, escritora. trabajo en CONICET y ahora estoy trabajando en este proyecto que estamos construyendo que es Vía Socialista. Ujú. Sí, bueno, Razón y Revolución, pasó de la consigna a algo más concreto, que es elaborar un programa político para la Argentina, donde plasman ahí una mirada que tienen sobre la Argentina y cómo resolver esos problemas que están planteados en la realidad concreta de la Argentina actual. Este, lo he leído, me desané, yo no tenía ni la más pública idea de lo que era Corea del Sur, pero sí, aprendí un poquito más sobre Suecia. Este, y en líneas generales, acuerdo con el planteo que está ahí escrito y plasmado, que es la vía socialista. Eh, Desarrolló un poco más lo que sería, ¿cómo sería eso de la expropiación de la burguesía? Bueno, está mirando un debate que tenía Eduardo Sartelli, esto fue del 2020, con un flaco de la universidad, uno que era de la banda de Milei, un docente que sabe escribir en La Nación, flaquito, no me acuerdo el nombre ahora, cuando Kaiser, probablemente. sí, muy brillante, nada que ver con Milei, inteligente. A cada planteo de Eduardo, vos podías estar de acuerdo o no, argumentaba bien, no era un tiracohete como Milei que te descalifica, ni mucho menos. Aparte fue un buen debate, se intercambiaron ideas, pero cuando termina y le dicen los compañeros, bueno, que redondeen, y Eduardo dice, bueno, nuestra propuesta, por más que no les guste, a quien le guste es expropiar la universidad. Se puso loco, lo hago. A tal punto se puso loco que te dice, prefiero a los kirchneristas, o sea, los liberales que son anticasta, ante el planteo de expropiar la burguesía, saltan y no quieren. O sea, desarrollemos cómo sería esa Argentina 2050 que ustedes plantean tan claramente en el texto. Y después yo le voy a hacer alguna crítica también, más modesta. Yo no soy profesor universitario, soy un simple obrero municipal, pero tengo mi mirada. Bueno, primero, para que se entienda Ujú. alguna de las cuestiones que señalabas en relación a esto de Corea, Suecia, el proyecto Argentina 2050 es un proyecto para llegar en el 2050 Ujú. a tener la productividad coreana, de Corea del Sur, y el nivel de vida sueco, ¿sí? Esto planteado como estándares, como para ver condiciones de vida posibles Ujú. y un desarrollo económico posible, porque cuando uno ve la transformación económica que atravesó Corea del Sur, se ve que en este marco temporal es un desarrollo posible. Son ejemplos de estándar, no es el camino que nosotros queremos, porque Corea es una dictadura, porque Suecia con todos sus avances sigue en el capitalismo. Nosotros lo que planteamos en Vía Socialista y en este proyecto Argentina 2050 es una vía de desarrollo posible, una vía socialista de desarrollo posible. Y ahí, antes de entrar en los detalles, me parece importante aclarar, porque cuando se abre la discusión siempre surgen muchos males entendidos en torno a ¿y por qué no proponen esto? ¿Y por qué no proponen aquello? ¿Y no sería más lindo, más bonito, más ecológico, más socialmente ideal alguna otra propuesta? Y entonces ahí lo primero que hay que decir es que Argentina 2050 no es un sueño bonito. ¿Sí? Argentina 2050 no es la sociedad ideal más bella y armónica que yo puedo imaginar pensándola y dejando volar mi imaginación. No, es una vía de desarrollo posible, una vía socialista de desarrollo. Y esa vía tiene que partir de lo que tenemos hoy, ¿sí? Y ver cómo a partir de lo que tenemos hoy vamos eslabonando, ¿sí? Vamos creciendo, vamos mejorando las condiciones sociales para llegar a ese estándar en el 2050. Ujú. Entonces no podemos arrancar
omitiendo el lugar de partida que tenemos hoy, ¿sí? Ni en lo económico ni en lo social. O sea, ¿de dónde partimos hoy? De una Argentina que nos comen los piojos, que la crisis actual se devora lo poco que tenemos, lo poco que queda del desarrollo pasado. O sea, salen notas en los diarios que hay ramales, como el ramal Aedo-Temperley, que corren riesgo de desaparecer, dejar de correr, porque las villas avanzan tanto que avanzan sobre las vías y es prácticamente inviable el recorrido del tren a centímetros de las casas en ciertos lugares. Y bueno, cuando las villas de hoy te tapan las vías que construiste ayer, te está mostrando la involución política, económica, social que está atravesando este sistema social que es la Argentina. Entonces, nosotros partimos de un país en el cual las villas están tapando las vías del ferrocarril. Y en el cual, vos hacías alusión a este debate con los liberales, en el cual Milei gana peso inflado por los medios, inflado por todo un arco político que quería a alguien bien a la derecha, delirantemente a la derecha, para hacer propaganda y generar un clima de ideas en favor de las políticas liberales que ellos proponen, aunque con un grado menor de delirio, con un grado mayor de sensatez, ¿sí? Entonces, partimos de un país que la economía está, o sea, no solo arrastrando los problemas crónicos de la economía argentina, sino ya en una involución muy fuerte. Y por otro lado, donde ante esa involución no hay una rebelión popular en marcha, ¿sí? Hay movilizaciones más bien sindicales, más bien por reclamos puntuales, pero no hay una... Hoy, no quiere decir que no pueda haberla en el horizonte de acá 5 o 10 años, pero hoy no hay una rebelión popular en marcha. Al contrario, crece Milei. Entonces, nosotros partimos de ese horizonte y ¿qué podemos hacer en ese horizonte? Y ahí queremos ofrecer una perspectiva para poder atraer y sumar a la clase obrera a una estrategia de transformación social, ¿sí? Una estrategia de transformación social en sentido socialista, que ponga por encima lo colectivo del individual y que obviamente busque crecer sobre la base de aumentar la productividad, y para aumentar la productividad, en muchos casos lo que va a ser necesario es expropiar, juntar. También al mismo tiempo sabemos que en este panorama, sin una revolución en marcha, sin una rebelión popular actuando, en este momento a lo que uno puede aspirar con un proyecto de esta naturaleza es ganar fuerzas para este proyecto de desarrollo político y para llegar al gobierno, no al poder, llegar al gobierno con un modesto triunfo electoral. Sobre esa base, de ese modesto triunfo electoral, uno puede empezar a construir poder sobre una base de una serie de decisiones que construyan una base social, una fuerza social que esté en pos de defender ese gobierno y en pos de radicalizar progresivamente esas medidas, ¿sí? Entonces, ahí esa es la situación que nosotros planteamos como un momento allendista, reivindicando una estrategia que hoy aparece en la Argentina prácticamente como la única estrategia posible de transformación social y que es viable en tanto uno llega al gobierno y toma decisiones que incrementan tu peso político y que empiezan a alinear la economía en este punto que nosotros decíamos, en aumentar la productividad. En la parte del programa se plantea, bueno, que las cosas que funcionen no se socializarían. En un primer momento sí, no sí, digo que está mal, claro. todo me parece bien. Ahora, yo te pregunto,
con solamente el triunfo electoral, suponete que salían los planetas, sacaste el 55% de los votos, querés avanzar en ese programa que vos, bien aclaran ustedes, no se va a socializar ni Arco ni las más grandes, pero al menor intento de planificación mínima, pongamos por ejemplo, este gobierno quiso ir por Vicentín, se le armó un quilombo de parecido nuestro. ¿Les da el pineo a ustedes para enfrentar algo parecido a lo que enfrentó este gobierno? ¿Vos creés que con movilizar a las masas y al pueblo alcanza? A ver, esto arranca, o sea, el kirchnerismo no tuvo base y no tuvo piné para ir por Vicentín, porque nadie apoyaba las medidas del gobierno, porque lo que se preveía fácilmente es que de Vicentín pasaba a un Vicentín K, pasaba a un ya empresario. sabemos lo que es el kirchnerismo. Ustedes, ¿cómo van a convencer que van a superar van a ser superior al kirchnerismo con un planteo bien claro, que hay que ir por acá y tenemos que hacer esto o no queda? ¿Vos te pensás que las masas van a apoyar ese planteo, por más claro que vos lo digas, y cuando quieren una batalla política, como bien dice acá, estarían dispuestas a dar esa batalla política? Sí, ahí hay dos puntos. Uno, hay diferencias tajantes con el kirchnerismo y con la política histórica del peronismo, que fue apropiar recursos del agro, de distintos sectores, y volcarlos a una industria liviana, pequeña, ineficiente, a capitalistas amigos. Uh-huh. Acá hay un punto que de eso no nos movemos, que es muy fuerte, que es: se acabaron los empresarios planeros. ¿Querés ser empresario? Bancatela, o sea, con tus recursos, no con los subsidios del Estado, ¿sí? Entonces, en primer lugar, eso, no se va a sostener la ineficiencia de ningún empresario. Y eso, la misma ley burguesa, las leyes actuales me permiten, yo no estoy obligado a subsidiar a nadie, ¿sí? Entonces, arrancando por ahí, arrancando por cualquiera que se funde y le debe al Estado, cualquiera, sea porque le debe por previsión, porque le debe por distintos mecanismos, las deudas del Estado a los empresarios se las cobra, ¿sí? Si en 2001 alguien en el gobierno planteaba cobrarse todas las deudas de los productores, propietarios agrarios de La Pampa, media Pampa Argentina quedaba en manos del Estado, porque estaban todos debiéndole al Banco Nación, al Banco Provincia, por valores superiores a los valores de la tierra. Entonces, ahí es una política completamente diferente. Y luego, ¿cómo juntás, cómo haces para tener una base social para desarrollar los enfrentamientos que van asociados a esto? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una medida social que es planteada como también la medida cero. De ahí arrancamos, que es empleo estatal para todos los desocupados, pero no cooperativas, empleo estatal, bajo convenio. Ahora, disciplina laboral, 8 horas y un trabajo real, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha infraestructura que reconstruir y que construir, hay muchas tareas que desarrollar y esto puede hacerse. Entonces, eso te da la base para aprovechar un recurso que hoy se está desaprovechando, la población que nosotros tenemos, que implica la capacidad de trabajo que nosotros tenemos. Y por otro lado, en términos políticos y sociales, bueno, hay gente que conquista un derecho, el derecho al trabajo en blanco, en condiciones laborales dignas. Bueno, sobre eso, cualquiera que no quiera, que rechace las medidas del avance de este proyecto, está amenazando ese empleo que decenas de miles de argentinos van a haber conseguido en este proceso, ¿sí? Entonces, ahí está la base para construir fuerza de, bueno, conseguimos esto y de acá no se retrocede. Y a partir de ahí vamos avanzando. Nosotros no vamos a provocar voluntariamente
un desbarajuste económico, ¿sí? Por eso lo que funciona, esta idea de lo que funciona bien no se toca. ¿Qué quiere decir? Se mantienen retenciones, todo esto, pero no voy a generar una crisis en el agro que me impida obtener los beneficios de las exportaciones agrarias por 6 meses, un año. Claro. Si eso funciona, no se toca. Si una empresa grande funciona, no requiere subsidios, etcétera, no se toca. Ahora, el resto no tiene ningún subsidio y vamos a tener 2 líneas de propuestas diferentes para la economía. La primera es la producción estatal concentrada en actividades que involucren mucho capital humano, mucho cerebro. Lo hablamos en otras ocasiones acá en la radio, fábrica de computadoras, programación, etcétera. Ahora, eso tiende a no, o sea, tiene un componente de más tecnología, no genera empleo masivo, ¿sí? Resuelve el problema de exportaciones, de competitividad, pero no la masividad del empleo. Bueno, hay otras áreas de la economía que no son tecnológicas, pero que podemos potenciar de tal manera de que o por lo menos nos permitan ahorrar divisas o que incluso nos permitan obtenerlas. Pensemos la producción de calzado, ¿sí? Eso es algo mano de obra intensiva, puede dar mucho empleo. Nosotros gastamos anualmente más de 400 millones de dólares en importar zapatos. Para que alguien tenga una zapatilla hecha en Bangladesh o en cualquier otro lugar. Entonces, ¿y qué pasa? Es un sector muy pyme, con pequeñas y microempresas que no logran alcanzar escala, que no logran alcanzar productividad, que no logran competir, pero ya no digo exportar, ni siquiera frenar las importaciones y cubrir el mercado interno. Entonces, para ese sector la propuesta es una empresa mixta, donde las empresas existentes pueden permanecer participando en una empresa mayor, aportando su maquinaria, lo que tengan, participando en una empresa mayor estatal, que logre despegar la escala de la industria y de esa manera ser competitivo. En un primer momento no llego a exportar, bueno, pero nos ahorramos una buena parva de dólares que hoy se nos están yendo en importar zapatos, en un país que tiene vacas y produce cuero, ¿sí? Entonces, este tipo de políticas es las que nosotros queremos desarrollar. E incluso la exportación no está lejos. Hubo momentos en que la Argentina llegó a exportar calzado, pero fueron experiencias que fueron muy cortas en el tiempo y en general uno de los límites era la escala. Los empresarios se comprometían a exportar más cantidad de la que le daban las fábricas y por más que ampliaran un poco la producción, no llegaban. Entonces el primer envío que mandaban estaba bien, el segundo estaba bien, el tercero bajaban la calidad de la mitad porque no llegaban con los tiempos de producción a cubrir las órdenes, porque las órdenes del mercado mundial no son las de la Argentina. Entonces, querés exportar zapatos, se puede, pero necesitas una gran fábrica nacional, estatal, y ahí vas a absorber empleo que hoy son desempleados o están en cooperativas truchas o lo que fuera, y generas empleo genuino. Ahora, el planteo está interesante, pero ¿cómo rompes esa cultura tan instalada que está? Ya lo veía el flaco cuando hablaba de la libertad de empresa, la libertad de iniciativa que está instalada, que hay que ser muy obtuso para decir que este gobierno es de izquierda o tiene sesgo socialista. Sin embargo, los acusan de estatizante, colectivista y demás. ¿Cómo rompes ese? Inclusive muchos de los trabajadores de la pequeña pyme están consultados con el patrón, ¿no? Acá nos quieren colectivizar, nos quieren hacer comunistas. ¿Cómo rompes ese sentido común instalado? Porque acá dice una parte, le vamos a explicar a la clase obrera la expropiación de la huercía. ¿Cómo damos vuelta a esa cultura de la armonía entre el capital y el trabajo? Pablo, vos te imaginarás que en las pymes la mayor parte del trabajo es en negro, ¿sí? Sí. Al obrero de esa pyme pasa a trabajar en la gran fábrica nacional de calzado, trabaja bajo convenio, ¿sí? Y yo
te garanto que dentro de los obreros va a haber, con ese cambio de pasar de obrero en negro a obrero bajo convenio, dentro del sector trabajador va a haber un apoyo muy grande a esto. Y esto lo estamos planteando para calzado, para confección, para distintos sectores, donde al menos la idea es cubrir las necesidades del mercado interno, frenar esa pérdida de divisas que se va inútilmente con cosas que nosotros podemos producir acá. Hoy en día hay varios sectores de la industria medio parados por insumos que no entran porque no hay divisas para pagarlo. Yo tengo una amiga que tiene a la madre internada hace una semana esperando que lo operen, pero hay un insumo hospitalario que no logran importar, está frenado y estamos perdiendo 400 millones de dólares anuales en importar zapatos que podemos hacer acá mientras la gente está ociosa, ¿sí?, involuntariamente en las calles. Entonces, ahí hay una alternativa, ¿sí? Ese es un punto. Y en relación a este video que vos habías visto, ese video tiene una parte 1 y una parte 2, ¿sí? Es una secuencia donde compañeros nuestros, Eduardo Sartel y otros compañeros, discutieron con liberales, con Kachanowski, con un par de figuras del elenco liberal, nacional e internacional, porque... sí, con los popes de la derecha más jodida, ¿no? Sí, liberales chilenos que defendían el milagro chileno. Esto antes de la rebelión de... La rebelión, sí, sí. Sí, entonces... hay un par de cuestiones. ¿En qué se basa el milagro chileno? ¿En Pinochet? ¿En Piñera? El milagro chileno se basa en las minas nacionalizadas con Allende. Entonces, hoy Chile sigue viviendo de la política de Allende, de el acierto de estatizar, nacionalizar, concentrar, aumentar la productividad de una rama clave de la economía, ¿sí?, que es concentrable, ¿sí? Entonces, en realidad, tan liberales los muchachos, pero viven, su milagro chileno es el milagro de Allende. Y la política social actual la defienden con gendarmes tirándole a los ojos a los manifestantes que querían otra constitución. Y esto es algo que se puede entender, ¿sí? Esto es algo que se puede entender. Está todo el mundo mostrándole a la gente, los liberales, mostrándoles a los chicos en las escuelas, en distintos lados, en videos de TikTok, explicándole que el milagro chileno y el liberalismo chileno hace que en Chile se viva mejor. Bueno, el milagro chileno en términos de economía es la política económica de Allende. Y esa es una figura que nosotros tenemos que reivindicar. Uh-huh. ¿Sí? No, el otro tema es, bueno, algunos compañeros, por ejemplo, los critican o les hacen un planteo crítico, un tal Ezequiel Gil Lezama, que como que tiran 20 años de trayectoria y caen en el más absurdo, no, caen en el reformismo más común y corriente del que tanto se criticaba con todos estos planteos. ¿Vos lo ves así? A ver, como que volver a Perón, entonces, yo no creo que vuelvan a Perón ni mucho menos, pero bueno, algunos compañeros que también se dicen de izquierda hacen ese planteo, al menos este compañero. Perón tuvo una oportunidad perdida y tomó medidas que estaban a medio camino y las desaprovechó. O sea, cuando vos le sacás recursos al agro y lo mandás a una industria ineficiente, a un capitalismo de amigos, tenías la chance ahí de hacer otra cosa y no lo hizo. Ahora, buscar desarrollar la economía nacional no es igual a nacionalismo, ¿sí? Nosotros nos toca transformar y mejorar la vida de la población de este país. Si nos quedáramos mirando, esperando que haya una revolución en todo el mundo y que ahí hacemos todos a la vez, porque, no sé, tenemos un chip y estamos interconectados y
se da en todos los países al mismo tiempo la Revolución Mundial y ahí transformamos todo de una sola vez y para siempre. Los procesos históricos no son así. Las transformaciones, si bien hay oleadas de transformaciones internacionales, no se dan al mismo tiempo en simultáneo en todo el mundo y de todas formas no estamos hoy, así como no hay una rebelión popular en la Argentina, no estamos hoy en el mundo a la vera de una revolución social. Entonces, estamos moviéndonos en un contexto que a nivel internacional no pasa nada. ¿Qué quieren? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados? Y por otro lado, de nuevo, yo puedo imaginar la revolución social más radical del mundo. Puedo decir, me voy a comer a todos los empresarios crudos, pero eso lo tengo que implementar, ¿sí? Entonces, de nuevo, la idea de la cual yo partía, acá no estamos imaginando el mundo que yo quiero, claro, inmediato. Estoy viendo cómo sumo a la clase obrera, que ahora está en otro lado, en otra vereda, para avanzar en una transformación social que es socialista, porque vamos a expropiar, ¿sí? Porque va a crecer el elemento colectivo de la vida social. Vamos a un temita a reforzar lo que vos estás diciendo. Vamos con el tema que ya te pedí, Cumpa. Vamos a reforzar. Que vamos a triunfar. Con Marina Cabat estamos conversando sobre el programa de vida socialista para la Argentina 2050 y en la página 105 hay un texto que quiero compartir porque deja claro algunas cuestiones que está muy instalado onda Viviana Canosa, ¿no? Los socialistas nos proponemos eliminar la propiedad privada. La propiedad privada de los medios de producción, no de los bienes de uso, porque el argumento de esta señora, nos van a sacar hasta los calzones. Los medios de producción son aquellos que permiten producir y reproducir la vida a gran escala, a escala social. Es decir, los que se usan, para decirlo así, para trabajar, para producir socialmente campos, fábricas, instalaciones, maquinaria, etc. Los bienes de uso son aquellos de tipo personal, para el consumo cotidiano, la ropa, la casa, el auto, para enumerar aquello que suele preocupar más al individualista. Muy bien, la verdad que eso está clarito porque, viste, nos van a sacar hasta la planchita para el pelo, nos van a sacar. Eso, ¿cómo pues tenemos que remar contra la visión individualista que se ha ido instalando en estos tiempos, pero de una manera espectacular, ¿no? Va a ser difícil, pero bueno, hay que intentarlo, no hay que quedarse con la queja nada más. Sí, pero hay que luchar contra varios prejuicios. Está desde ese individualismo burgués y un temor fundado en prejuicios y a veces en una izquierda un poco infantil, que uno podría decir una izquierda un poco hippie, que aparece como cuestionando toda idea de desarrollo, ¿sí? Por eso ahí, hilvanando con lo que me planteabas antes, al final hay que pedir disculpas o dar explicaciones de que uno quiere algún tipo de mejora económica, social, o sea, porque en todo proceso de transformación social progresivo vas a tener reformas positivas. Por las dudas hay que pedir disculpas por eso, o sea, mientras que la Argentina se está hundiendo en la miseria, ¿sí? Mientras que las villas nos tapan las vías de los trenes, está mal plantear un horizonte de progreso, un horizonte de crecimiento y de mayor bienestar social. O sea, parece que a veces esas objeciones vienen de gente de barriga llena y sin problemas realmente en la cabeza y que no mira alrededor cuáles son las dificultades reales, ¿sí? Eso mismo es válido para a veces planteos de tipo, objeciones de tipo ecologistas. Yo estoy planteando un horizonte y un escenario donde tengo que alimentar a 47 millones de personas, que somos de acuerdo al censo del 2022.
¿Puedo ir progresivamente avanzando hacia esquemas productivos más limpios, menos dañinos? Sí, pero no es que mi plan es llegar, desarmar todo lo que está y empezar a sembrar lechuga en los balcones, ¿sí? Pero bueno, a veces algún discurso, temas, insistencia a ciertos tópicos de una izquierda en ese sentido bastante hippie, infantil, hace creer que ese es el horizonte. Y sí, con eso, bueno, vamos a estar todos comiendo la lechuga que cultivemos en nuestros propios balcones, si tenemos suerte de tener balcón. O si no, emigrar al campo y hacer la granja colectiva. Hacemos el kibutz, hacemos un gran kibutz, y dale que va, vamos a comer rabanito hasta que nos muramos. El otro tema es la cuestión de la relación internacional, ¿no? Decía, vamos a negociar con todo, no nos vamos a andar, que de hecho está pasando, las relaciones, a veces yo lo escucho a Sartel y hay relaciones, las relaciones como en la Segunda Guerra Mundial, le puteaban a los nazis, pero Henry Ford General Motors tenía fábricas en Alemania, Fanta salió de ahí, o sea, no hubo tanto purismo, ¿no? Con los nazis que matan judíos, pero tenían relaciones económicas. La situación sería igual acá. Hablaríamos con Biden, con Bolsonaro y con quien carajo sea, con tal de que nos rompan, no nos quieran pisar la cabeza de movida, bien lleguen al gobierno. Sí, a ver, este es un programa pensado para un barco solitario en aguas hostiles. Sí, sí. ¿Qué quiere decir? En principio estaría solo la Argentina en eso. La expansión de esta propuesta vendrá con el tiempo, uno espera, por imitación. Bueno, con esta receta le va bien, vamos por ese lado. Pero en principio vamos a estar solos. ¿Y eso qué quiere decir? Y que vamos a tener que tratar de negociar con todos, al menos con todos los que quieran negociar con nosotros. No. Esto también implica, una cuestión también implica intentar romper con las nuevas relaciones de coloniaje que ahora se viene estableciendo con Rusia y con China, ¿sí? Que nos genera que no tuvimos vacunas a tiempo porque se le quería reservar un negocio a Putin, una serie de problemas, y que nos asocia en una relación en la cual nosotros lo único que podemos ofrecer es ser criadero de chanchos, ¿sí? Eso a nosotros no nos sirve. Y entonces no quiere decir que vamos a dejar de negociar con China, pero no podemos buscar y defender esa relación especial con China y con Rusia que el kirchnerismo viene estableciendo y que termina perjudicando a la Argentina. En esa mirada no corren el riesgo de quedar como una izquierda del PRO, digamos, anti allá, pero vamos más para acá. No es anti allá, pero vamos más para acá. Llegado el caso, las vacunas. ¿Quién me ofrece vacunas más rápido, de mejor calidad y a mejor precio? Eso es tener una política neutral. El decir, no compro estas vacunas que ya las tengo hoy disponibles, esperando una promesa de vacuna que después nunca llegaron, porque terminamos vacunando con otras vacunas que no fueron la Sputnik, porque la Sputnik 2 nunca llegó, ¿sí? Entonces, no, sí, llegó tarde, pero llegó. Sí, no, si tuviera que vacunar a los 47 millones con la Sputnik 2, no. Entonces, ¿qué? Yo no sacrifico un interés nacional en pos de una alianza internacional, que eso es lo que hizo el kirchnerismo. Entonces, ahí es una política de neutralidad, no es más el otro. Me ofrecés vacunas más rápido, más baratas, mejores, te las compro, sea Rusia o sea Estados Unidos. Y en realidad, mejor que eso, produzco la vacuna yo, porque acá había posibilidad de desarrollar una vacuna y no se le puso plata, habiendo científicos, habiendo gente trabajando en un proyecto, habiendo capacidad, no se le puso un peso. Y en parte, ¿por qué? Porque por estos acuerdos internacionales, porque se reservaba este mercado. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, nuestro proyecto desde el punto de vista económico tiene dos facetas, es tratar de desarrollar y empujar todo lo más posible toda la industria tecnológica que implique vender cerebro, vender capital humano,
de buena calidad, que nos permita formar gente y emplearla. Bueno, podemos desarrollar centrales nucleares, podemos desarrollar vacunas, podemos desarrollar computación. Eso hay que desarrollarlo y potenciarlo, ¿sí? Después decía, bueno, después hay que buscar algunas industrias que emplean mucha gente y que al menos puedo empezar a ahorrar divisas por la vía de proveer al mercado interno. Pero si vos ves el asunto de las vacunas, sacaron 20 veces notas sobre la vacuna argentina en página 12, pero como ya no sabían como la vacuna no avanzaba porque no le ponían fondos y querían sacar más nota y publicidad de la vacuna argentina, te decían, uy, hoy le pusieron nombre a la futura vacuna argentina, se va a llamar Grierson por la científica argentina. O sea, están inventando una noticia. Sí. Le pusieron un nombre a la vacuna. Decime que avanzó un paso en su desarrollo. No qué nombre le pusieron a una vacuna que estás desfinanciando. Sí, eso fue interesante. Pero estoy buscando el tema de la educación, que es un tema bastante difícil en este momento cuando vemos cómo están las escuelas, las universidades y demás. Una educación más, ¿cómo es que dicen? Una educación más científica, menos, ¿cómo es que le pusieron? Bueno, en primer lugar, centralizar la educación, ¿sí? Porque hace décadas que se viene descentralizando la educación y entonces la gestión educativa pasa de nación a la provincia, de provincia al municipio, y cada municipio y cada provincia hacen lo que quieren. Y municipio pobre, provincia pobre, peor está la educación. ¿Sí? En Formosa este año decidieron que los chicos de secundario pueden aprobar con una parva, eran más de una decena de materias adeudadas. ¿Sí? Entonces parece un quién da más en la lotería provincial. A ver en qué provincia los chicos aprueban con más previas adeudadas. Y no hay una política rectora desde nación. ¿Sí? Y lo que viene haciendo, y no es el kirchnerismo, fue el macrismo también, fue Alfonsín también, es una política de décadas, es cada vez devaluar más los conocimientos, devaluar más la educación, exigir menos, enseñar menos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro planteo? Centralizar la educación. Esto es importante, porque Milei planteó, bueno, tenemos un problema, un Ministerio de Educación que no tiene escuelas a nivel nacional. Sí, ¿cuál es la solución que propuso Milei? Y bueno, que pase todo a las provincias. O sea, Milei quiere profundizar lo que hizo el menemismo, lo que hizo Macri, lo que hizo Cristina, lo que hizo Néstor, que fue la descentralización que trajo hasta acá. Entonces no ve cuál fue la causa de esto. Entonces, nosotros centralizar la educación y elevar la calidad educativa. Y acá hay un punto que, en la medida que te fijas ese objetivo, hasta trabajás con los recursos existentes, porque en la Argentina se invierte bastante en educación, menos de lo que se debiera, pero se invierte en educación, pero los recursos se dilapidan, ¿sí? A las escuelas, por ejemplo, les llegan muchas veces libros que no se usan. ¿Por qué? Porque les llegan libros pensados para cuarto, quinto, sexto, séptimo grado y los chicos no alcanzaron nunca ese nivel y entonces el manual que les llega a la escuela de séptimo grado, sexto, séptimo grado, ni lo llegan a abrir porque no llegaron a ese nivel. Porque llegaron a sexto, séptimo grado y están repasando las operaciones básicas, o sea, restas, empezando a ver multiplicaciones y hablando con maestras, con madres, en todos lados le están diciendo lo mismo, están tratando de que salgan los chicos de séptimo grado sabiendo dividir. Es como la batalla de este año en Capital, es que los chicos aprendan a dividir, a multiplicar y a dividir. ¿Pero no se suponía que la escuela pública de la ciudad era superior a la provincia de Buenos Aires? ¿Que salían más formados? ¿No era eso como lo vendían? Efectivamente venía la escuela de la ciudad de Buenos Aires con un nivel relativamente mejor que el de las provincias de Buenos Aires. ¿Sí?
venía un escalón más arriba dentro de esta escalera descendente, ¿sí? Pero hoy en las escuelas de primaria de Buenos Aires ves, o entrando en colegios secundarios, ves que los chicos arrastran problemas de primaria que antes veíamos en provincia y quizás no tanto en capital, como que ni siquiera escriben bien, ni siquiera distinguen una mayúscula para iniciar una oración. Ese tipo de cuestiones que yo vi como docente hace tiempo en provincia, por ejemplo, me pasaba de ver primer año, segundo año, y los chicos escribían, y muy bonito la primera letra de la oración le ponían una color, pero no le ponían mayúscula, no reconocían una oración, ¿sí? Los chicos no se ubican en el texto para poder comprender lo que dice el texto, y eso es algo común, y hay un incentivo desde las autoridades a que los docentes se manejen con lo que hay. O sea, dale consignas que puedan resolver. Entonces le dan consignas para que busquen una palabra o una frase en el texto, pero no necesariamente para que comprendan. Claro. Hay muchos docentes batallando contra esto, pero hay una naturalización de esa degradación en la cual cada vez se pide menos y en la cual hasta se deja de intentar que puedan comprender realmente un texto y se pasa a las actividades que sí pueden resolver, un crucigrama, otras, y se va perdiendo contenidos en matemáticas, en lengua, y eso es grave porque es uno de los recursos que cuenta en nuestra nación. O sea, un buen nivel educativo es la base para otras propuestas económicas. Encontré lo que ustedes planteaban, dice, en la actualidad en la Argentina la educación ha dejado de ser nacional, se ha localizado, y con la falsa idea de acercarse a lo local y sus necesidades, lo que hace es reproducir la miseria ambiente. En donde hay recursos hay una educación, donde no los hay otra. Por supuesto que peor. Pero además se trata de una educación que se alarga inútilmente en el tiempo, porque más años de escolaridad no suponen mayor cantidad y complejidad de contenidos, ni mayor cantidad y complejidad de habilidades. Lo que hace años se aprendía en los primeros grados, a leer y escribir, sumar, restar y multiplicar, hoy se arrastra hasta la secundaria y después, porque hasta los funcionarios responsables de estos resultados reconocen que la mayoría de los egresados de la secundaria argentina son analfabetos funcionales, es decir, no pueden interpretar un párrafo medianamente complejo. La escuela, así, se transforma en un simple contenedor de chicos para facilitar la salida laboral de los padres y actuar como colchón de la crisis social. La escuela no es la preparación intelectual y técnica para la participación en una sociedad avanzada, sino una extensión de la caridad pública y la seguridad social. Brillante. Yo te escuchaba hablar y leía esto, yo hablaba con Daniel el otro día, en tercer grado en la Escuela 9 de Villa San Martín, hacíamos análisis de oraciones, modificador de núcleo, y te hacían leer y si no aceptaba la acentuación. ¿En tercer grado? Bueno, mi grado. Hijo está terminando séptimo grado, no vio análisis sintáctico en toda la y no te equivoqué con el pluscuamperfecto, pues en esa época el puntero corría como... ¿Sabés qué ejercicio de tiempos verbales le dieron a mi hijo en sexto grado el año pasado en una escuela de Capital? No. Diferenciar pasado, presente y futuro. ¿En sexto? Sexto, eso es todo. La primera vez que vio tiempos verbales, y es todo. Tiene que marcar si el verbo está en futuro o en presente. No ven conjugaciones de verbos. No saben todo esto que vos me estabas relatando, sí. Las distintas conjugaciones, modo imperativo, modo subjuntivo. No. Mirá, cuando yo hice la secundaria de grande en un CENS, ese análisis de tercer grado, cuando teníamos lenguaje y literatura, también volvíamos otra vez la mula al tigre, otra vez modificado el núcleo, sudábamos tinta con eso, pero me sirvió. Y después veo que en nombre de las educaciones populares, los fines hicieron mierda a los CENS. Yo hice la secundaria en el CEN 166 y cuando veo lo que fue el FINES en nombre de Paulo Freire, cómo se precarizó el contenido de los CENS, se lo hizo bolsa a los CENS en nombre de la inclusión, de una falsa inclusión, porque acá están los resultados. Llegan a la universidad, no saben qué carajo están leyendo o de qué se está hablando.
falsa inclusión, porque cualquiera que... Hoy todavía las empresas, a veces para elegir empleados, piden una carta manuscrita. Sí. Alguna la mandará al grafólogo para ver la personalidad del individuo. Lo central termina siendo un filtro de clase. ¿Por qué? Y porque los chicos de las escuelas pobres escriben con palote, no llegan ni a aprender la cursiva. Entonces, son temas centrales. El tema es, la educación no es una isla. ¿Para qué aprender? ¿Para qué enseñar? Si vos no tenés un modelo económico, una sociedad que premia ese esfuerzo por estudiar, que da una salida laboral a los que más estudiaron, que ofrece una perspectiva, ¿para qué estudiar? Entonces, nosotros planteamos una reforma profunda del sistema educativo, pero también un proyecto económico que va de la mano de eso, que genera la voluntad de querer estudiar, de que vale la pena estudiar. Que eso hoy es muy difícil que los jóvenes lo entiendan, porque el horizonte que se les plantea en la economía argentina no sienten que haga demasiada diferencia. Claro. Entonces, queremos un país donde haya una diferencia entre las perspectivas que uno tiene cuando estudia. Queremos un país que todos puedan estudiar. Y esto no es una preocupación, porque a veces, hablando con gente, te dicen, es una preocupación de clase media argentina. No, vos tenés que ver las familias obreras, la preocupación que hay. Yo vivo en Capital, vivo en el Bajo Flores. Las escuelas, todas las instituciones escolares que atravesó mi hijo son de la zona del Bajo Flores, y con muchos chicos, con muchos estudiantes que vienen de la villa de Bajo Flores. Y en todas las madres es una preocupación esto. Uh-huh. Y vos te encontrás en la plaza y una madre le dice, ¿y los tuyos ya empezaron a multiplicar? No, los míos no. ¿Y cuándo va a haber? Y le pregunté a la maestra y no avanzó el cuaderno. Están todas las madres preocupadas por eso. Y donde se ofrece una posibilidad de aprender algo más, ahí está la gente. Hay un sector que está peleando de tratar de sacarle un poquito más de aprendizaje a esa escuela que cuesta que dé eso. Te doy un ejemplo. Hay escuelas de idiomas públicas a contraturno. Cerca de la villa no hay ninguna. La más cerca está a 20 minutos. Las madres van, inscriben a los chicos, se hacen 2 días de fila para inscribir a los pibes, y después los llevan a las clases de inglés, y que le queda como a media hora de donde viven, se quedan en la puerta de escuela esperándolos 2 horas en otoño, en invierno, a que los chicos vayan a la escuela pública de inglés a un lugar donde les enseñan, les toman examen, les exigen. La gente obrera busca esa salida. Sí. El tema es, no la encuentra. Y es difícil en el momento en que los chicos llegan a la etapa de la adolescencia, insistirles y sostenerles con la importancia de ese estudio cuando no ven una alternativa en la sociedad. Que no se resuelve con una hora más de clase. No. Eso es mentira, eso no lo resolvés con una hora más de clase. No se resuelve ni a gancho con una hora más de clase. ¿Tenés un temita, compañero, mientras ya estamos por cerrar y le hacemos una pregunta más a la compañera y ya vamos terminando? Estamos por terminar el programa y vamos a una pregunta que ¿es responsable de toda esta situación la izquierda trotskista en general, en particular? Porque vos acá nos pones que hay que animarse a superar el estalinismo mental que el trotskismo ha creado como obstáculo epistemológico y político. Animarse a ver la realidad a los ojos y pensar con la propia cabeza. ¿Todo hizo mal el trotskismo en la Argentina o la izquierda en general? Porque en un texto que ustedes tienen que pasó en los 70 también, ahí cobran los guevaristas, no entienden la realidad en la cual vive, hablan de revolucionarios que hicieron la revolución y ahí cobramos todo, pero vos acá fueron más concretos, los torcos, ¡pum!
A ver, En la frente, no digo, sí. no tiene sentido ponerse a discutir responsabilidades, aparte la responsabilidad real, plena de esto es quienes nos gobernaron, ¿sí? Ahora, ¿a qué apunta ese fragmentito que leíste? A que hay que salir del esquema en el cual si no hacemos la revolución en todo el mundo no podemos hacer nada, ¿sí? Y ahí a eso refiere un poco la idea de el corset en el cual termina metido el trotskismo argentino. ¿Y eso no es caer en el nacionalismo que tantas veces nos han cuestionado también a los guevaristas el nacionalismo? ¿El socialismo en un solo lugar? A ver, es efectivamente un proyecto de nacionalismo en un solo país. No me molesta, al contrario. No, ahí estamos contentos. Es efectivamente, porque por lo que decía, no veo que aparezca, que se desarrolle el socialismo en otros países, es un proyecto de nacionalismo en un solo país. Y que la revolución tienda a ser mundial en la forma, va a tomar la forma de revoluciones nacionales. A nosotros, sí, nuestra tarea es hacer la revolución en la Argentina. Yo no puedo resolver los problemas de Alemania, de Estados Unidos. Seguro. Y entonces tengo una tarea acá. Y esa tarea acá es urgente, porque todavía la clase obrera alemana está mejor que la clase obrera argentina. Entonces no me puedo quedar de brazos cruzados. El problema es que cada vez que yo intento plantear algo, aparecen esas críticas por el trotskismo. Entonces el planteo es abandonar ese corset y permitirnos pensar una salida socialista para la Argentina, es permitirnos pensar una vía de desarrollo socialista para la Argentina y empezar a sacar el cemento que le vienen echando a la vía de tren en distintos lados. Claro. Y empezar a reconstruir y salir adelante. Y ¿eso qué es? Y si ese nacionalismo, pensar cómo le voy a dar de comer a 47 millones de personas y entonces tengo una propuesta para desarrollar la piscicultura, y bueno, si soy nacionalista, por eso soy nacionalista, pero quiero que la gente coma, y quiero que la gente coma proteínas, y ahí hay una vía para, bueno, desarrollar una industria, darle de comer a la gente, liberar divisas porque liberás un poco de carne de vacuna para exportación. Son elementos, son para acá. Después, si nos va bien a nosotros, seguro que alguien afuera lo imita y yo voy a tener una política positiva y proactiva para eso y para llevar, expandir esto a otros países. Pero tengo que empezar acá. No puedo empezar en Ucrania, tengo que empezar acá. Y entonces no puedo al primer paso limitarme porque no, eso es nacionalista. No, tengo que empezar acá y tengo que construir. Bueno, pero convengamos que las críticas que se le hacen en ese sentido es porque en su momento ustedes también adjetivaron esto es nacionalismo, esto es aquello. O sea, entre nosotros en nuestro grupo de izquierda es muy común que nos adjetivemos mutuamente, ¿no? No sé, bueno, ahora vos armás un programa que está bueno, y bueno, prepárate que te van a facturar todo lo que vos dijiste de los otros también. O sea. A ver, lo que nosotros criticamos era un nacionalismo burgués cuando... El PRT no era un nacionalismo burgués. Y propuestas que se quedan y propuestas que se quedan en la nada, en lo negativo. Disculpa que te lo llevo más para la discusión con las orientaciones políticas actuales, pero cuando parte de la izquierda dice no al FMI y nada más, es tan infantil como Milei diciendo le voy a poner una bomba al Banco Central, porque en ambos casos, ¿y después qué? Bueno, le pusiste una bomba al Banco Central, ¿y después qué? ¿Cree que nos llueven dólares? ¿Sí? O lo mismo, no al FMI. ¿Y después qué? ¿Te crees que no se resuelven nuestros problemas? ¿O por qué le pedimos plata al FMI en primer lugar? Porque estamos quebrados. ¿Y cómo salimos de las quiebras? Y tenés que tener propuestas concretas, como las que estoy trayendo, como el planteo bueno, desarrollemos una piscicultura y tengamos ahí
alimentos, liberación de divisas, desarrollemos las centrales nucleares, aseguremos una base energética barata y continua para la Argentina y liberemos el petróleo para exportar y tener divisas. Son propuestas concretas para mejorar nuestra economía y para mejorar nuestra vida. Y todas con una orientación socialista, con un predominio de lo colectivo sobre lo individual, pensando los problemas económicos en su mayor, aspirando a la mayor productividad, pero la mayor productividad no acotada, individual, como la piensa un empresario, sino la mayor productividad social. No me sirve que un camión sea más barato que una carga de un coche, de un tren, si después el camión rompe la ruta y la tenemos que arreglar. Claro. El empresario piensa solo en el camión. Yo tengo que pensar en todos los gastos del Estado. Y entonces voy pensando en la productividad social y en la utilidad social de esos gastos. Y en función de eso voy orientando. Obviamente, partiendo de lo que tengo hoy. Hay cosas que me gustarían, pero no tengo la forma ya. Entonces, ¿qué me mejora la situación hoy? Y bueno, si me mejoré la economía hoy, quizás mañana tengo la plata para importar otra tecnología y puedo seguir avanzando en distintas líneas. Partiendo de la situación actual, ¿sí? Partiendo de las villas que nos tapan la vía del tren, partiendo del crecimiento de Milei, salgo con una propuesta en la que puedo entusiasmar a sectores de la clase obrera para construir otra perspectiva y sobre eso trabajar por un futuro que no es tan bonito, obviamente, como el que uno puede diseñar en su cabeza, imaginar el paraíso en la tierra, ni es la pureza doctrinaria de una u otra corriente, pero es lo que se puede hacer políticamente y es lo que nos puede permitir poder hacer más a futuro, porque la inmovilidad y darnos la cabeza contra la pared una y otra vez, en términos de fidelidad a X ideales, no nos lleva a ningún lado. Entonces, acá tenemos una alternativa y eso es lo que queremos desarrollar. Okay. Bueno, gracias por haberte llegado hasta acá. Nos encontramos el sábado que viene a la misma hora y esperemos que Jorge Cela esté superando su actual situación para no quedar solo como lo acá. Vamos a un tema, nos despedimos con un tema, compañeros, hasta el sábado que viene. Gracias por habernos escuchado. Gracias por venir, María. Gracias, Pablo, y saludos a la familia de Cela, que siempre me ha recibido bien aquí también. Así que espero que la próxima que venga pueda estar él también.